Antes de morir Jesús, vivió una cantidad de episodios. Comenzó su ministerio a los 30 años. Y antes de comenzar su ministerio, tuvo un tiempo en que se metió en ayuno por 40 días, 40 noches. Dice la palabra que el Espíritu lo llevó al desierto. Allí pasó todos estos días, pero el último día de repente tuvo hambre. A los 40 días sintió hambre. Entonces se le apareció Satanás, que ya tenía ganas de destruirlo desde antes de que naciera. Y le dijo: si eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús, mirándolo con asombro, le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero cuando Satanás insiste en destruirnos, persevera. Siempre que el enemigo nos pone el ojo, el enemigo querrá destruirnos siempre. Así que continuó detrás de Jesús. Y de repente dice que Jesús, estando ahí en esta prueba, si quieren ustedes pueden verlo en Mateo capítulo 4 para que así lo puedan entender mejor. Mateo capítulo 4. Y saben ustedes a lo que yo me refiero. En el versículo 5 dice: entonces el diablo se le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 9. Y le dijo: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Satanás le estaba haciendo el atentado a Jesús para que su ministerio fracasara. Pero cuando Dios se propone algo en cualquiera de nosotros, Dios siempre va a estar respaldándonos. Esto hablando de Jesús como hombre, no como Dios. Dios estaba respaldando a su Hijo en este ministerio y comienza su ministerio. A medida que avanzaba en su ministerio, comenzaron a vivir episodios en su vida, porque comenzó a vivir una persecución por parte de la iglesia general de aquella época, que eran los doctores de la palabra, los judíos, los que tenían la sinagoga, los que mandaban en aquella época en cuanto a religión. Comenzaron a perseguirlo en unidad con Roma. Y empezó el drama para Jesús, porque siempre que él decía algo, siempre tenían fariseos que estaban ahí pendientes para ver si él se equivocaba, para condenarlo. Poco a poco le fueron sumando cosas, porque no encontraban nada cómo destruir a Jesús. Entonces poco a poco le fueron aumentando cositas, inventando cosas, hasta que un día fue capturado. Un día fue tomado por el Sanedrín, por la iglesia que mandaba en aquella época. Tomaron a Jesús y en esa se descubrió algo increíble en todos los apóstoles. Los apóstoles habían caminado con Jesús durante 3 años. Jesús los había estado enseñando, adoctrinando. Pero cuando Jesús es capturado, los apóstoles descubren que ninguno había nacido de nuevo. Todos salieron despavoridos. Todos huyeron. Y Pedro, que era de los que más cerca estaba de Jesús, comenzó a negarlo. Jesús fue tomado
fue abofeteado, fue golpeado, luego lo llevaron a un lugar donde le dieron una paliza terrible, que fue cuando lo azotaron. Para que una persona muriese después de estos azotes, tenían que darle 40 azotes. Pero a Jesús le dieron 39 azotes, con un ramal de 9 tiras, que en la punta tenía una uña de hueso y tenía una bola de plomo, para que cuando golpeara rompiera y rasgara la piel. Se cree que Jesús quedó tan desfigurado, su cuerpo era tan desfigurado, pero todo lo hacía por nosotros, todo era por amor a todos los que hoy, 2000 años después, estamos buscando de Dios. Muchos conocen de Dios, conocen de Jesús y salen huyendo. Otros nos mantenemos, otros vamos ahí, pero Dios tiene misericordia. Dice la palabra en Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. A pesar del sufrimiento físico que estaba pasando, y no solo el sufrimiento físico que estaba pasando en ese momento, sino lo de muchos días atrás, Jesús venía sufriendo una especie de ansiedad. Había entrado casi a un punto de depresión. Muchos de los que nos están viendo por las redes en este momento, por Facebook, más adelante nos verán por Google, dirán, pero ¿cómo? ¿Depresión? ¿Jesús? Si un cristiano no puede tener depresión. Pues yo era de los que predicaba que un cristiano no podía tener depresión. Y resulta que sí. La depresión es una enfermedad. Que la gran diferencia entre la depresión de una persona que no conoce de Dios a los que conocemos de Dios es que la persona que no conoce de Dios se puede quedar en la depresión y hasta puede morir de depresión. Pero los que nos conocemos de Cristo podemos de pronto entrar en depresión, pero podemos salir de la depresión porque Cristo es nuestro sanador. Así que Cristo llegó hasta ese punto porque un día cuando fue a orar antes de ser capturado, fue al monte a orar y postrado de rodillas. Era tanta la ansiedad, era tanto el impacto que estaba causando en Jesús el hecho de que lo iban a crucificar, y él conocía la barbaridad que había en los seres humanos, la bestialidad con que un ser humano se encarnece contra los demás. ¿Cómo llega a un punto el humano de destruir hasta su misma raza? Él sabía cómo éramos los humanos. Y dice la palabra que en su presión que él tenía, en la ansiedad tan fuerte que él tenía, en vez de sudor salían como gotas de sangre. Se llegaron a reventar esos vasos sanguíneos de la impresión tan terrible que él estaba viviendo, de saber lo que le iba a ocurrir. Y le dijo al Señor: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, Señor, si es posible, si ves que podemos arreglar este asunto de otra manera, que yo no llegue a la crucifixión. Pero es como muchos milagros que nosotros le pedimos a Dios muchas veces. Señor, por favor, necesito que hagas esto, necesito que hagas aquello. Y el Señor como que guarda silencio, como que no le escuchaba, como que no nos escuchó, como que algo pasó, como que Dios, ¿qué pasa que no me respondes? Porque eso pasó con Jesús, no hubo respuesta, y como oveja fue llevado al matadero. Están en el monte, llega el ejército por Jesús, pregunta: ¿quién es Jesús?
Y él se levanta y dice, yo soy. Y dice que cuando él dice, yo soy, era tan fuerte el poder de Jesús en ese momento que todo el mundo cayó. Y se levantan otra vez y van a apresarlo. Entonces toman a Jesús. Malco llega y corre a coger a Jesús. Y Pedro desenvaina su espada y le manda que espadazo a Malco y le quita la oreja. Y Jesús le dice, Pedro, eso no se hace. No te he enseñado que has de ser manso, Pedro. Pero Pedro se le olvidó que era cristiano. Así como se nos olvida muchas veces a nosotros. Así como se nos olvida muchas veces a quién estamos siguiendo. Así fue Pedro. Pedro no había nacido de nuevo. Y Pedro sale despavorido de ese lugar. Y todos los apóstoles salen despavoridos. El único que entraba al lugar del gobierno era Juan. Porque Juan pues era un empleado público, daba la impresión que era un empleado público, tenía entrada a todos estos lugares. Él pasaba mirando a ver si podía hacer algo por Jesús, pero ya todo estaba dado. La suerte de Jesús estaba dada. Lo azotan, lo dejan a punto de morir. Se cuenta la historia y cuentan los que saben que cuando le daban a esta persona estos azotes, muchas personas los rompían tanto por la espalda que hasta sus intestinos se podía denotar que salían, porque rompían sus costados y todo, y se le podían salir sus intestinos por ese lugar. Así que era un sacrificio muy terrible, destrozado todo por amor a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros pisoteamos la sangre de Jesucristo y no nos interesa seguirlo? ¿Cuántas veces nosotros cambiamos la gloria de Dios por un paseo? ¿Cuántas veces cambiamos la gloria de Dios por una película? ¿Cuántas veces cambiamos la gloria de Dios por quedarnos acostados? ¿O cuántas veces cambiamos la gloria de Dios porque simplemente tenemos pereza? Pero Jesús no tuvo pereza. Jesús no tuvo pereza de ir a la cruz. Y una cosa es poder decirlo nosotros aquí porque lo leemos en la palabra de Dios y porque en teología lo hemos aprendido, pero otra cosa se cree que fue lo que vivió Jesús, porque él expuso en la cruz públicamente a Satanás. Él llevó toda maldición nuestra en la cruz. En su cuerpo se hizo maldición por nosotros en la cruz para que nosotros fuésemos libres. Amén. Llevó todos nuestros pecados, toda la maldición nuestra la llevó en la cruz. Amén. Y se cree que en el momento que Jesús estuvo crucificado, nunca se había denotado un monstruo tan horrible, tan perverso, tan feo como se podía ver Jesús en ese momento. Porque llevaba todo el pecado de la humanidad. Y como decíamos esta semana, llevó todo lo feo que nos hace el pecado. Amén. Se convirtió en el peor de los monstruos en la cruz, pero no le importó. Así que, cuando lo llevan a la cruz, ya vuelto pedazos, desangrándose, ya no podía caminar. Simón había ayudado a llevar la cruz porque él ya no podía caminar, y al primero que cogieron fue a uno que estaba por ahí mirando, y cogieron a Simón de Cirene y le dijeron: usted, joven, venga a ver, ayúdele a llevar la cruz. Y va a llevar la cruz. Cuando llevan al momento donde lo van a crucificar, en Lucas 23:34 le dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Esa fue la primera palabra que Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera palabra mencionada por Jesús desde la cruz fue perdón. Perdónalos, enseñándolos a que si Jesús mismo, a quien estaban asesinando en ese momento, porque él ya sabía que no saldría de esa cruz vivo, que después de ese episodio él no iba a salir vivo,
Lo único que clamaba el Padre era: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y con esto, Él nos enseñó que si nosotros no perdonamos, nuestro Padre que está en los cielos no nos perdonará. Siendo Dios, Él podía haber mandado ángeles para que lo defendiese, mas no lo hizo. Él pudo haber mandado gigantes para defender a su Hijo, pero todo se tenía que dar para que se cumpliesen las Escrituras de que venía un Salvador para el mundo. No éramos merecedores nosotros como gentiles, no éramos merecedores de la salvación, pero a Dios le plujo en su corazón darnos salvación y vida eterna. Y por eso Jesús le pedía a Dios el perdón para todos nosotros. Y es por esa razón que cuando nosotros pecamos, dice la palabra de Dios, el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia. Y es por esa razón que Jesucristo está a la diestra del Dios Todopoderoso como nuestro abogado. Y dice la palabra: hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya. Cuando nosotros nos ofenden, es difícil pensar en perdonar. Solo por una ofensa. ¿Cómo será una ofensa de muerte? Cuando llevaban a Jesús era la muerte. Y al saber que no iba a salir de ese lugar vivo, pedía perdón a Dios. Que fuésemos perdonados. Que nos fuese quitada toda culpa. Porque todos cargamos la culpa de la muerte en Jesús. Y cada vez que nosotros nos levantamos contra alguien y no perdonamos porque llevamos rencores, estamos pisoteando la sangre de Jesucristo. Y la palabra del Señor dice que el que pisoteare, el que pecare deliberadamente, después de haber conocido la verdad, ya no queda sin una horrenda expectación de hervor de fuego que ha de devorar al adversario. Que cómo será nuestra vida si pisoteáremos la sangre de Jesucristo. Mas sin embargo, mientras tengamos vida, tenemos esperanza de salvación. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza de perdón. Porque el Señor está dispuesto a perdonarnos. No es ese Dios que muchos predican, que es un Dios que a todos los va a mandar al infierno si se portan mal. No es ese Dios que muchos predican, que es un Dios que castiga y que es bárbaro. No, nuestro Dios es un Dios benigno. Nuestro Dios es un Dios lleno de amor. Nuestro Dios es un Dios bueno y poderoso. Nuestro Dios es Jesús, el que dio la vida por nosotros en la cruz. A ese Jesús es el que nosotros seguimos, no al que condena. No es al que deliberadamente, porque cometimos un error, ya la perdimos toda. No, en Jesús hay remisión de pecados. En Jesús hay esperanza. En Jesús podemos todo. Y para el que cree en Él, todo le es posible. Alabamos a Dios. Amén. En segundo lugar, en Lucas 23:43, entonces Jesús le dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto se lo dijo a uno de los ladrones que estaba en la cruz, para enseñarnos a todos nosotros que antes de que venga Cristo por su iglesia, si nosotros dormimos en Cristo, iremos a un lugar que denominó el Señor como el paraíso. Amén. Porque estaban los dos ladrones, uno al lado y lado de Jesús, y uno refutando todo lo que Jesús estaba diciendo. Lo quiso humillar desde la cruz donde estaba colgado, y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, pues ¿por qué no te bajas y te salvas y nos salvas a nosotros también? Y el otro ladrón, que era más temeroso, dijo: aún estando a punto de morir, ¿y no tienes temor de Dios?
Y dirigiéndose a Jesucristo en la cruz le dice: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús, ya sin aliento, casi a punto de fallecer, voltea a mirarlo con los ojos de piedad que Jesús nos mira a todos nosotros y le dice: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fueron las palabras de Jesús. Jesús no le dijo: usted es un ladrón y por eso te condeno, porque la palabra dice que los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Jesús le dijo: hoy te estás arrepintiendo y tu robo queda perdonado, tu arrepentimiento queda perdonado, porque todo el que se humilla delante de Dios será enaltecido en el reino de los cielos. Amén. Y todos los que se enaltecen serán humillados. Y es por esa razón que tenemos que quitarnos todo orgullo, toda vanidad, creyéndole a Dios que Él está ahí para salvarnos, no para destruirnos. Que ese Dios que nosotros predicamos es un Dios maravilloso, que sana, salva, bautiza y da poder. Que ese Dios que nosotros predicamos tiene un lugar especial en el reino de los cielos, para que cuando nosotros vayamos allá podamos gozarnos para siempre con el Señor. Él le dijo al ladrón: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo te digo, amado hermano, que estás en este lugar, y todos los que nos ven por las redes sociales, hoy les digo: Jesús está con nosotros. Amén. Jesús tiene un lugar especial para nosotros. Amén. Y un día cuando estemos, sea allá en el paraíso o aquí, dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero para vernos en las nubes con Jesús. Amén. Y que luego los que estemos en este lugar o en el lugar donde estemos, que seamos merecedores de ir con el Señor, dice la palabra que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Gloria a Dios. Y allá estaremos en el reino de los cielos. Iremos con el Señor al reino de los cielos a compartir un banquete que el Señor tiene para nosotros, para todos aquellos que hayamos merecido ir al reino de los cielos. Y es por eso que tenemos que arrepentirnos a tiempo. Esta palabra nos enseña que tenemos que buscar salvación a tiempo. No esperar que Dios nos castigue para buscar de Dios. Es evitar el castigo de Dios antes de que venga una consecuencia. El Señor está dispuesto a quitar toda consecuencia. Dice que todo pecado trae consecuencia. Pero últimamente, mirando yo la gloria divina de Dios, me he dado cuenta que por más que usted haya pecado, la misericordia es tan grande, la misericordia de Dios es tan grande, que llega a borrar toda consecuencia para que usted no sufra. Puede detener toda desgracia de su vida para que usted no sufra. Todo porque Él es grande, porque Él es bueno y porque lo dio todo por su infinita misericordia para con nosotros. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, Hechos 4:12, gloria al Señor, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué bonito, ¿verdad? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Cristo Jesús. Solo la esperanza está en Cristo Jesús. Por esa razón tenemos que afirmar nuestra vida en Él, porque en Él tenemos esperanza de vida. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué dijo cuando estaba ya a punto de ser crucificado? Perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Nos disculpó. En segundo lugar, nos mostró el camino. Nos dijo: esfuércense, sean valientes, no teman ni desmayen, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Nos dio esperanza, aleluya, qué bueno, ¿verdad? Eso es una esperanza, de esa no nos la da sino nuestro Dios. No hay otro Dios como nuestro Dios. Démosle un aplauso fuerte a nuestro Dios precioso. En tercer lugar, en Juan 19, 26 al 27, Juan 19, 26 al 27, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Esto qué denotaba? Que Jesús desde la cruz, porque estaba ya crucificado, allá izado en la cruz, hablaba acerca del amor y de la responsabilidad en que uno debe vivir como familia. Cuando el padre de familia en aquella época era castigado a muerte o condenado, lo desposeían de toda la fortuna que tuviese. Lo dejaban pobres, la viuda quedaba pobre. Asimismo, Jesús, que era el hijo mayor y que posiblemente ya José había muerto, porque nunca más se habló de José, lo más probable era que él había muerto y estaba a cargo Jesús de su mamá y de sus hermanos. Al condenar a Jesús lo desposeían de toda su fortuna, porque Jesús no era el pobre miserable que la gente cree que era. Jesús era un hombre pudiente. Jesús vestía con las mejores ropas. Jesús no era ese pobre, que la gente lo cree que hay un pobre miserable y lo hacen con una imagen lánguida, muerto de hambre. No, Jesús era un hombre fuerte, hijo del Altísimo, hijo del Poderoso, el que nos da medida remecida y apretada. Es el Hijo de Dios, Jesús. ¿Cómo iba a estar Jesús pasando necesidades? De ninguna manera. Jesús estaba bien, pero lo desposeyeron de su fortuna. Le robaron su fortuna a Jesús. Así que él, estando en la cruz, amando a su mamá, amando a su familia, pensó Jesús: ¿y ahora qué haré con mi madre? ¿Cómo quedó mi madre de pobre? Y viendo el único discípulo que tenía entrada por allá a todos los lugares, que pudo estar ahí al pie de la cruz, que estaba junto a su madre, le dice: madre, he ahí tu hijo. Y a Juan, el discípulo amado, le dice: hijo, he ahí tu madre. En ese momento Juan entiende que Jesús le está diciendo: yo no he dejado fortuna alguna. Me la han quitado toda. Encárgate de mi familia, Juan. Y desde ese momento, Juan recibió a la familia de Jesús con grande amor. Abrió las puertas de su casa, fue generoso. Sabía que tenía que sostener a su madre. Sabía que tenía que adoptar una familia que no era la suya, pero que él con inmenso amor lo haría. Y es así como nosotros, muchas veces nosotros nos mostramos miserables, aún con nuestra misma congregación, aún con nuestros mismos hermanos. A veces nos mostramos tan miserables y podemos ver la necesidad en otros seres humanos y no les prestamos la mano. Y sería bueno que tomásemos esta palabra de Jesús, en el cual muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En que aún no mereciendo nada, Él lo dio todo.
en medio de nosotros debe manifestarse el amor de Dios para con los demás. En medio de nosotros debemos saber que si Cristo lo dio todo por nosotros, ¿por qué nosotros no hacer algo por los demás por amor a Dios? Pero a veces se nos olvidan los principios. Pues hermano, imagínense que se nos olvida muchas veces hasta ir a la iglesia. No por ustedes, porque ustedes están aquí. Bienvenidos. Qué bueno que tenerles a ustedes hoy. Claro, es que hoy es día de fiesta para la gente. Para nosotros es un día glorioso, precioso, en el que lo único que podíamos hacer era venir a adorar a Dios, venir a alabarlo, venir a escuchar palabras, venir a gozarnos, porque ese Dios precioso dio la vida por nosotros por amor. Amén. Por amor, solo por amor. Y hoy no estamos tristes, y hoy no estamos, ay, lánguidos, y ay, con esa cara de luto, porque sabemos que eso ocurrió fue hace 2000 años. Hace 2000 años que ocurrió eso. Pero era por amor que lo estaba haciendo. Para que estuviésemos hoy sentados escuchando la palabra de Dios, gozándonos con la palabra de Dios, disfrutando de la palabra de Dios, disfrutando del amor de Dios. Esa es la gran ventaja que tenemos en Cristo Jesús. Le damos un aplauso a Dios. Porque verdad que se lo merece, ¿verdad? Se merece el Señor todo, toda gloria, toda honra, todo honor. Lo que nos hace diferentes a nosotros los cristianos, de la gente del mundo, es que nosotros en vez de buscar las cosas del mundo, buscamos de Dios. Amén. En vez de estar buscando la diversión con que se divierte el mundo, nosotros buscamos del Señor. Buscamos saber más de Dios y de prepararnos cada día más para poder heredar el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Todos hemos llegado pecadores a la iglesia. Todos cuando llegamos una vez a los pies de Cristo llegamos, sucios, embarradísimos, llenos de odio, de rencores, de tantas cosas. Pero a medida que va pasando el tiempo, el Señor nos enseña a amar a pesar de. Y qué bonito es cuando nosotros no tenemos rencores, cuando no tenemos odio, cuando nos amamos los unos a los otros. Amén. Y no solo porque sea nuestra naturaleza cambiada, sino porque Cristo nos cambió. Amén. Porque Cristo nos dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado a todos vosotros. Y ahí estaba aplicando, en esa palabra estaba aplicando Juan lo que Jesús le había dicho. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado a todos vosotros. Y no escatimó nada. Amén. Juan simplemente miró a la madre de Jesús y le dijo, ahora tú eres mi madre. Yo soy tu hijo. No le importó. Así como amaba a Jesús, así amó a la madre de Jesús. Y no porque fuera la madre de Dios, porque María fue la madre de Jesús. Punto. No la madre de Dios. Fue la madre del bebé Jesús. Y fue virgen hasta el día que nació Jesús. Porque fue procreado por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero a los 9 meses, cuando nació Jesús, María dejó de ser virgen. Tuvo relaciones con José normalmente como cualquier matrimonio y tuvieron hijos e hijas. Nunca fue la madre de Dios. Fue una mujer común y corriente, que allá está y resucitará el día en que resuciten los hijos de Dios. Amén. Para ir con Jesús al reino de los cielos. Allá entra, sí se salvó. Porque solo Dios sabe si se salvó. Amén. Solo Dios sabe si nos salvaremos o no. Pero lo único que sí debemos saber es que en nuestra salvación, la salvación está ahí. Y solo depende de nosotros, ya no de Dios. Dios ha dejado la posibilidad de que todos seamos salvos. Pero la decisión es nuestra. Dios no entra ahí.
Ya Él nos dio la esperanza de salvación eterna. Él está ahí para recibirnos. Pero si no tomamos esa oportunidad, nos perdemos y nos vamos para el infierno. Así de sencillo. El amor de Dios es hasta cuando vivamos. Mientras haya vida, hay esperanza. Pero no esperemos a lo último, no sea que nos deje el tren. ¿Alabamos a Dios? Amén. La cuarta palabra, y dijimos que la primera fue ¿cuál? ¿Cuál fue la primera palabra? Perdón. Digan conmigo, perdónalos porque no saben lo que hacen. En segundo lugar, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En tercer lugar, madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Y en cuarto lugar, que lo vemos en Marcos 15:34, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabatani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era un hombre. Jesús era un hombre que vino a enseñarnos cómo siendo hombre se puede llegar a la perfección de un Dios como el nuestro. Que siendo hombre se podía llegar a ser santo porque nuestro Padre que está en los cielos, santo es. Amén. Pero estando agónico, allá agonizando en esa cruz, cruenta cruz, terrible cruz, era una máquina de matar. Y la gente adora la cruz. El mundo adora la cruz y se echan el signo de la cruz. Pero no entienden que la cruz era una máquina de matar. Que antes de la cruz mataban a los condenados más rápido. Y era que los empalaban. Depende del criminal que había en aquella época por rey, se inventaba un aparato para matar a la gente. Y antes de la cruz, empalaban a la gente con un palo, con una punta, entraba ese palo por el recto y lo descargaban y salía el palo por la boca. Moría inmediatamente el condenado. Pero querían dar un escarmiento que durara más. Querían dejar que sufriera más los reos. Entonces se inventaron la cruz. Es por eso que los cristianos, a quien adoramos, a quien nos rendimos, es al que pusieron en la cruz. No a la cruz, sino al que pusieron en la cruz. Y es por eso que era una terrible cruz. Para mí siempre ha sido una de las máquinas más dolorosas que se han inventado. Porque si a la hora novena el reo no había muerto, si todavía estaba agonizando, como ya cambiaba el día para los judíos a las 9 de la noche, a la hora novena, le quebraban las piernas con un mazo de madera. Y con las piernas fracturadas, el reo se descolgaba y se ahogaba. Moría de un paro cardiorrespiratorio. O un paro respiratorio, ¿no? Porque cardio sería del corazón. Moría de un paro respiratorio. Pero Jesús no. La palabra decía que ni un hueso sería tocado. Y como hombre se sintió solo. Se sintió desamparado. Ya las últimas gotas de sangre estaban saliendo. Ya su cuerpo tenía cantidad de sangre seca por todo el cuerpo, rasgado, vuelto pedazos, y clamó al Señor en medio de su dolor, en medio de sus dolores, porque la peor de las anemias que haya tenido un ser humano en vida hasta el último momento fue la de Jesús. En la cruz
cargó todas nuestras enfermedades en sus llagas. Por cada rasguño una enfermedad. ¿Cómo sería el cuerpo? ¿Cómo estaría lacerado el cuerpo? Que dice su palabra que ahí en su cuerpo, por sus llagas, es que hemos sido nosotros curados. Tenemos esperanza de sanidad por las heridas de Jesús. Tenemos esperanza de sanidad. Pero a él le dolió tanto que ya no podía más. Y clamó al Señor: Elí, Elí, lama sabactani. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Se sintió solo, vacío. Así nos sentimos nosotros muchas veces. Muchas veces clamamos al Señor y no nos responde, pareciera que no nos responde. En angustia y no responde. Pero en el momento que más lo necesitamos, la misericordia de Dios viene y somos escuchados por Dios. Esa es la ventaja que tenemos con ese Dios maravilloso que nosotros predicamos. Amén. Que Dios nos habla, que Dios nos escucha y que Dios nos hace favores, nos hace milagros. Amén. Por esa razón nunca nos sintamos solos. Él está ahí. De hecho, cargamos una parte de Dios en nuestro cuerpo. Es el Espíritu. El hálito de vida que da Dios. Cuando somos engendrados, Dios da el soplo de vida. Y nosotros comenzamos a llevar una parte de Dios en nuestro cuerpo. Por eso los seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu vuelve a Dios que lo creó. Pero el alma, la otra parte tuya, la parte espiritual. El que no cree dice: me muero y ya, desaparecí. No, somos espíritu, alma y cuerpo. Y el alma son nuestras emociones. El alma es el otro yo, el completamente yo en el área espiritual. Pero que cuando Cristo venga por su iglesia, esa alma recibe cuerpo también. Porque la palabra dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero unos para juicio y otros para vida eterna. O sea que todos tendremos cuerpo eterno. Y los que están en el infierno recibirán cuerpo. Entonces no es solo el alma. Estamos luchando es por la salvación. Por la salvación. Y nuestro cuerpo será un cuerpo transformado, inmaculado, porque ninguna cosa inmunda va al reino de los cielos. ¿Alabamos a Dios? Amén. El dolor que tenía Jesús le hacía pensar. Mateo 28, 20, ¿qué dice? Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarde todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran promesa de Dios. Aunque Jesús se sintió solo y desamparado, la palabra nos enseña que fue el estado en que él se encontraba, el estado agónico, lo hacía pensar que estaba solo. Pero la palabra bien clara nos enseña que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Alabamos a Dios? Amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? Luego, en quinto lugar, dio una palabra en Juan 19, 28. Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. ¿Qué dijo?
Tengo sed. Él expresó que tenía sed. Esto nos habla de dolor físico. Siendo Dios también hombre, o siendo hombre, en ese momento, padeció la deshidratación. Un hombre que ya no tenía líquido en su cuerpo. Tenía la peor de las deshidrataciones. Y clamó, tengo sed. Y aquellos bárbaros no le pasaron agua, sino que con una esponja llena de vinagre, le pusieron en su boca para que él tomara vinagre. Y uno con sed y tomando aquello tan terrible, cuando él estaba con su cara rota, su boca rota, vuelta a pedazos, y le ponen vinagre. Qué terrible, ¿verdad? Qué bárbaros, qué bestias. A veces nos ponemos los humanos, ¿verdad? Porque ¿qué les costaba mojar la esponja de agua? Más dolor para Jesús. Mucho más dolor para Jesús. Pero esto era para que la Escritura se cumpliese. Y para que nosotros pudiésemos ver que la sed debe de estar ahí siempre. La sed de Cristo. La sed por su palabra. La sed por aprender más cada día. La sed por ser radicales con Dios. Siempre debe permanecer esa sed en nosotros. La sed por la búsqueda de Dios. La sed por orar. La sed por ayunar. La sed por estar entre hermanos en coinonía, en compañerismo, sin odios, sin rencores, afables, amables, cordiales, sencillos, sensibles, buscando siempre la amistad los unos con los otros, brindándonos lo que nos podamos brindar, en especial el cariño, un abrazo, un saludo, porque mucha gente le da temor dar un abrazo. Mucha gente le da temor saludar. Y la palabra dice a los santos de Dios, saludaos con ósculo santo. Saludaos con un abrazo. Pero mucha gente le da como si le diese asco saludar de abrazo y de beso. Pero si los santos no tenemos malicia, dice la palabra, no tenemos por qué tener malicia. Santo es santo. Y como tal debemos portarnos, porque no es santo el que está allá en una imagen inerte y muerto. Eso no es santo, eso es un muñeco. Santos los que se santifican, santos los que buscan de Dios, santos los que son cambiados por el Señor, santos los que llevan impreso en su corazón la palabra Cristo. Amén. Santos los que procuramos nacer cada día para acercarnos al reino de los cielos. Esa es la sed que busca el Señor que todos tengamos. La sed de buscar de Dios. La sed de amarle. La sed de no retroceder nunca, sino mantenernos firmes hasta el día de su venida. Porque Cristo está a las puertas. Cristo viene pronto. Cristo regresa por sus hijos. Cristo regresa por su iglesia. Amén. Y todos los que no nos encuentre preparados para ir al reino de los cielos, nos va a pasar lo mismo que cuando Noé estaba construyendo la barca y pasaron más de 100 años y nadie le creía y lo tildaba de loco, hasta que cayeron las primeras gotas de lluvia y las puertas de la barca fueron cerradas por Dios mismo. Y vinieron avalanchas de todas partes y acabó con toda la humanidad. Solo Noé fue salvo con su familia. Pero todos los incrédulos se perdieron. Todos los incrédulos murieron. Pues así va a ser el día que todo aquel que no tenga sed de Cristo va a morir en las peores de la sed.
Porque recuerde que el infierno es caliente. Lo dice su palabra con Lázaro y el rico, cuando Lázaro estaba en los brazos del padre Abraham y el rico agonizante allá en el infierno, gritando y mirando a Abraham allá con Lázaro, diciéndole: Padre Abraham, manda a Lázaro que me moje la punta de su dedo para que venga y mitigue esta sed que tengo. Una sed terrible, de la cual todo aquel que no busque de Dios un día va a experimentar y no hallará agua, porque en el infierno y en el lago de azufre y fuego no habrá líquido para calmar la sed. Solo el agua que nos da Cristo, esa es la que calmará, la que mitigará nuestra sed. Los que busquemos del interior del Señor, todo aquel que busquemos del Señor, dice la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva que calmarán nuestra sed. Démosle un aplauso al Señor. Digo mi esposa, démosle un abrazo al Señor. Aleluya, gloria al Señor. En sexto lugar, en Juan 19:30, Juan 19:30, para los que están anotando, dice la palabra: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y cuando dijo Jesús: consumado es, estaba diciendo: victoria, lo he logrado, he vencido a Satanás, lo he expuesto en la cruz del Calvario, he logrado la victoria, he dejado sembrada la palabra. Cuando estaba diciendo consumado es, estaba diciendo: Dios mío, lo hemos logrado, Padre, lo logramos. Aquí desde la cruenta cruz, Señor, hemos logrado la victoria. Porque veía que estando en la cruz, muchos de los que pasaban, porque a Jesús lo izaron en una cruz a la orilla del camino, para que todos los que pasaran lo avergonzaran. Para que todo el que pasara por ahí viera a Jesús allá en el monte de la calavera, lo viera y lo avergonzara. Allá crucificaban a todos los bandidos y entonces sentían vergüenza con todos los que iban pasando. Pero Jesús no sentía vergüenza. Jesús se sentía victorioso. Jesús se sentía poderoso, porque había logrado la meta. El temor que él tenía, el miedo, el terror que le causaba la cruz, había sido vencido. Ya no había dolor. Su cuerpo se adormecía por la muerte. Estaba entregando su espíritu. Estaba llegando al punto final. Y él estaba diciendo: Señor, ya no me duele. Ya no hay dolor. Ya los latigazos pasaron. Ya el sufrimiento pasó, Señor. Ya estaba diciéndole al Señor: valió la pena, Dios. Valió la pena, Padre. Porque muchos estarán un día allá escuchando el sermón de las 7 palabras en renovación. Porque muchos de aquellos que no tenían esperanza de salvación, un día van a saber que tienen salvación en Cristo, porque estuve en la cruz, estaba diciendo Jesús. Y entonces se sentía que la victoria había llegado. Estaba tomando la victoria en su ser. Ahí en esa cruz se estaba mostrando ante el mundo públicamente, para que 2000 años después estemos adorando a ese Dios y nos sintamos gozosos de que Él haya podido decir: Padre, en victoria, consumado es. En victoria están los que escuchen la palabra
Padre, en victoria están los que me siguen, decía Jesús. Padre, en victoria están los que oran. Padre, en victoria están los que claman. Padre, en victoria están los que me siguen. Esa era la victoria que estaba dando Jesús. Gloria a Dios. Sí se pudo. Amén. Sí lo logró. No todo el tiempo será tiempo de sufrimiento. Si estamos en Dios, aunque pasemos luchas y dificultades, la palabra del Señor dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo y he salido victorioso. Aleluya, gloria al Señor. Esa es la gran ventaja y por eso Dios se merece un aplauso. Démosle ese aplauso. En Apocalipsis 21:4 Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo lo que usted sufre aquí, Angelito, si sufre algo, todo sufrimiento, todo mal momento, un día cuando estemos allá en la presencia de Dios, todo eso se habrá vencido. Todo el sacrificio que se hace por venir a buscar de Dios, por buscar su presencia. Imagínense si ustedes pudieran estar por allá siguiéndole al mundo la cuerda en la playa. Hoy hizo buen sol, sopló mucho pero hizo sol. Pero en vez de buscar la playa, se vinieron a buscar de Dios. Eso se llama victoria. ¿Verdad, Angelito? Eso es victoria. Porque siendo tú un jovencito, joven, como lo eres, y venir a buscar de Dios, gloria al Señor. Por Angie, por Jennifer, por Yulisa, por Noemí, por Rodolfo, por Iris, por todos ustedes. Eso es victoria. Eso es victoria. Démosle un aplauso al Señor por esa victoria. Victoria tenemos en el Señor. Victoria tenemos en el Señor. Y la última palabra, que era la más terrible para todos los que estaban alrededor, en especial para su mamá que estaba ya mirándolo. Porque toda madre, cuando ve a un hijo sufrir, siempre tiene esperanza. Hasta el último momento tiene esperanza de que vuelva a la vida. Y en Lucas 23:46, en Lucas 23:46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Finalmente, él entiende que Dios estaba ahí, que no lo había desamparado. Cuando él gritó victoria, dijo: aquí estamos, Padre. Y hubo tiempo para decirle: en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. No me voy, Señor, definitivamente. Simplemente te dejo en encargo mi vida. Dejaré de respirar, mi corazón se parará, mi cerebro no pensará, mi cuerpo estará inerte, y cuando lo bajen de esa cruz, sin sangre, sin agua, muerto totalmente, pero tú eres el dueño de la vida, le estaba diciendo a Dios. Tú eres el que nos das hálito de vida. Tú eres el que nos das el soplo. Tú eres el que nos das el espíritu de vida. A ti, Padre, encomiendo mi espíritu. No le dijo: Señor, quédate con mi espíritu. Te encargo mi espíritu. Te recomiendo que lo tengas ahí.
porque he hecho una promesa al mundo. Ahí te dejo mi espíritu, Señor. Amén. Amén. Y expiró, murió. Y dicen los relatos de la historia que lo bajaron de ahí, habían quedado en la ruina, no tenían dinero para comprar una tumba, y un hombre rico que conocía más o menos la historia y había estado escuchando de predicar a Jesús, un tal José de Arimatea, un rico, ofreció una tumba que tenía muy cerca a sus jardines, al pie de su mansión. Un hombre adinerado. Por misericordia de Dios, cuando estuvimos en Israel, pudimos estar ahí, en esa tumba. Y según los historiadores, esa era la tumba original, porque estaba cerca de los jardines de la casa de José de Arimatea. Pues ahí estaba la piedra de moler, de sacar el vino, de moler las uvas y sacar el vino. Y pudimos estar ahí, y muy cerca de ahí estaba el monte La Calavera. Tiene una forma de calavera por los huecos que tiene. Y toda la historia que nos relata la Biblia la podemos ver allá, en Israel. Tuvimos la oportunidad de conocer todos esos lugares y da mucha nostalgia. Pero cuando llegamos a la tumba de Jesús, da mucha alegría. Qué bueno es poder seguir a Dios. Qué bueno es poder ser fieles con Jesús. Qué bueno es poder estar esperanzados en ese Dios, pero ser constantes y radicales para con Dios. Hablamos esta semana acerca de ser radicales. Las mujeres hablaban acerca de ser radicales. Y cada una expresaba lo que debiera ser radical para con Dios. Y todos tenemos un pensamiento acerca del último momento en cuando Jesús expiró. Pero Jesús bajó a los infiernos mientras estuvo muerto. Liberó a todos los que estaban allá en el infierno, porque le dio la oportunidad a todos los que habían caído en desgracia y habían llegado al infierno por no haber conocido de Jesús. Le daba la oportunidad de conocer de la gracia. Ya habían muerto, pues al paraíso. Los sacó del infierno y los llevó al paraíso para que un día resuciten con Cristo y vayan a las nubes, o que resuciten y vengan a encontrarse con Jesús en las nubes. Amén. Esa fue la esperanza de que Jesús hubiese muerto. Entonces, en primer lugar, Jesús nos enseñó lo que era el perdón. En segundo lugar, Jesús nos enseñó que había un lugar de privilegio para nosotros, para cuando vayamos al reino de los cielos. No era perdido estar en la cruz, era la mayor ganancia para nosotros. En tercer lugar, nos enseñó el amor de la familia, nos enseñó el amor hacia nuestro semejante, nos enseñó el compromiso que debiésemos tener los unos para con los otros. En cuarto lugar, clamó al Señor y nos enseñó que sí, es real. Muchas veces nos sentimos solos y desamparados, pero que al final debemos entender que Dios está ahí, que no nos dejará ni nos desamparará. En quinto lugar, dijo el Señor que debiésemos tener sed por su presencia, sed por la presencia de Dios y atesorarlo en nuestro corazón. En sexto lugar, cantó victoria, gritó victoria.
Porque siempre todos los cristianos, en la circunstancia que nos encontremos, al final de la jornada, cuando Cristo venga por su iglesia o hayamos dormido en Cristo, podemos decir victoria, lo logramos. Eso era lo que yo quería. Y por eso me esforcé, por eso me abstuve, por eso la luché y por eso estoy aquí. Amén. Y en séptimo lugar, que cuando vayamos de este lugar, no vayamos muertos, sino dormidos. Porque recuerde que los hijos de Dios no morimos, sino que dormimos en Cristo. No morimos, porque nuestro cuerpo será devuelto o transformado. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que nos hayamos mantenido, los que los hayamos sostenido, entonces seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Por eso, amados hermanos, yo les invito a que nos mantengamos firmes, fuertes. No venimos a la iglesia para ver quién fue el que vino, si vino este o vino aquel. Nosotros venimos es por la presencia de Dios. No venimos aquí porque, wow, es que la super alabanza, es que el pastor sí se toca bien esa guitarra. No, acá invitamos a las mejores orquestas del mundo, las invitamos cada semana. Y cantamos ahí con ellos. Y nos gozamos, porque lo hacemos es para Dios. Siempre que venimos a este lugar, venimos buscando la gloria de Dios, que nos cambie, que nos renueve. No venimos porque somos muchos o porque somos pocos, o no venimos porque nos saludan o no nos saludan. Venimos porque amamos a Dios. Amén. Así que cada uno de ustedes es muy bienvenido a este lugar, y quiero que sepa que todos los días oramos por ustedes. Conozcámosle o no le conozcamos, nosotros oramos por ustedes, porque siempre estamos orando por los que han de venir. Que el Señor Jesucristo les bendiga, que el Señor Jesucristo los llene de victoria siempre, para que podamos alcanzar la luz de Cristo. Amén. Y voy a pedirle a la hermana Iris que nos despida en oración. Venga, mi hermana. Dios les bendiga. Amén. Dios les guarde.